Bien, sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Más allá de las clases que uno les va dando, es importante que traten de seguir el tema de las clases con la lectura del material subido, ¿eh? Está subido al aula. Sobre todo porque los va a ayudar mucho en la comprensión, si es que necesitan de lo que uno va hablando. El otro día nosotros habíamos visto dos títulos ejecutivos, que era el instrumento público y el instrumento privado. Y vamos a seguir con esta enumeración que hace el artículo 521, 523 de Nación. El inciso tercero habla de un título ejecutivo muy particular, que es la confesión de deuda líquida y exigible prestada por ante el juez Disculpe, doctor, competente para Sí, disculpe. No, para pedirle que apaguen los micrófonos porque se escucha a alguien tipeando. escucharon. Tratemos de silenciar los micrófonos, por favor. Bien. Como decía, el inciso tercero del artículo 521 habla de la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para entender en la ejecución. Este es un título que, si quisiéramos decir cómo opera en la práctica, se imaginan que ustedes, viene un cliente y dice: le presté plata a Del Cerro, la verdad que no la tenemos instrumentada, y me gustaría que Del Cerro reconozca que la plata que le presté, y además que me la está debiendo hace un montón de tiempo. El escrito judicial, se imaginan que ustedes le dicen: prepara vía ejecutiva, vengo a decir, y hacen todo el relato de que Del Cerro debe esa plata, que la plata se la tenía que haber devuelto hace un montón de tiempo y que nunca se la devolvió. Si alguien, este título tiene la particularidad de que yo denuncio esa situación y tengo que provocar esa confesión de parte del deudor, que además tiene que ser expresa. El silencio no sirve a los efectos de constituir el título. Esa confesión, además, hay alguien que tiene abierto el micrófono, chicos, por favor. Debe ser simple, es decir, no condicional. No puede decir cuando viene, si eventualmente viene, decir: no, bueno, yo le debo, pero se la pagué, o le debo, pero no esa suma. Con lo cual, este tipo de título ejecutivo en la práctica no va a funcionar. Sin perjuicio de ello, y ahora lo vamos a relacionar este título ejecutivo con la excepción de inhabilidad de título, uno de los requisitos de admisibilidad de la excepción de inhabilidad de título es la negativa de la deuda. Esto aparece en el Código expresamente contemplado, en el Código de Nación, y se exige jurisprudencialmente y doctrinariamente respecto en nuestra provincia. Es decir, aquel que opone la excepción de inhabilidad de título debe negar la deuda. Después vamos a ver que la negativa debe ser seria, fundada, etc. Porque si no niega la deuda, se dice, y al oponer la excepción de inhabilidad de título por un defecto formal del título ejecutivo, si no niega la deuda, estaría reconociendo la misma.
Y el título quedaría configurado a partir del 521, inciso tercero. Para eso solo sirve este título, en general. ¿Se comprendió lo que dije? La excepción de inhabilidad de título, cuando la veamos, van a ver que se refiere a las formas extrínsecas, es decir, a los requisitos que hacen que un título ejecutivo sea tal. Entonces, si no se niega la deuda y yo digo, bueno, no, ese título tiene determinado defecto y por lo tanto no es título ejecutivo, y no niego la deuda, ese título se va a mandar a llevar adelante la ejecución porque yo estoy reconociendo la misma. Profe, Entonces, sí, escucho. se me corta terriblemente. Una consulta, la confesión válida es solamente aquella prestada al momento del requerimiento del deudor, aquella otra confesión que ocurre en otra etapa del proceso, esa no importaría, digamos. No. Esta confesión es a los efectos de crear el título ejecutivo. Ok. Se lo va a citar al deudor y ese deudor tendrá que reconocer tal cual los términos en que fue formulado la demanda, el crédito, sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de condicionamientos. Tiene que ser una confesión lisa y llana. Y debe ser además expresa. Por eso, si el deudor no comparece, no hay sanción para la incomparecencia. Por eso, este título en la práctica no funciona. Si bien está previsto, solamente va a funcionar únicamente cuando alguien opone una excepción de inhabilidad de título y omite, como siempre recalcamos, ese requisito de admisibilidad, que es que además debe negar la deuda. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. El cuarto inciso es un inciso que tampoco tiene aplicación en la práctica. En primer lugar, porque habla de la cuenta aprobada reconocida a consecuencia del procedimiento establecido en el artículo 523. Y si yo les digo, bueno, vayan al Código Procesal y lean el artículo 523, van a ver que no hay ningún inciso que se vincule con este 521, inciso cuarto. No hay ningún inciso que hable, primero, a qué cuenta se refiere. En alguna oportunidad, este inciso se sugirió por la doctrina, podía tener utilización o funcionamiento cuando en materia de tarjeta de crédito, antes de la sanción de la ley de tarjetas de crédito. Pero lamentablemente no tiene funcionamiento en la práctica. Primero porque no hay ningún inciso que provoque la preparación de la vía ejecutiva respecto de una determinada cuenta. Y segundo, no se sabe a qué cuenta se refiere. Por lo tanto, en la práctica tampoco tiene utilidad alguna este inciso cuarto. Vamos ahora a empezar con el inciso quinto, que es el más rico de todos porque en general se va a vincular con instrumentos comerciales y que son los que hacen funcionar generalmente al proceso ejecutivo. Y hoy vamos a empezar hablando por la cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria aparece legislada hoy en el Código Civil y Comercial. Uno ve a partir del 1378 los contratos bancarios. Primer punto a considerar. Antes estaba en el Código de Comercio, el Código de Comercio quedó derogado y a partir de ahora lo tenemos incorporado al Código Civil y Comercial. Primer punto. En realidad,
está mal hablar de contratos bancarios, lo hablamos la otra vez. ¿Por qué? Porque el contrato bancario se vincula con una entidad, con un tipo de entidad que son los bancos, pero hay muchas operaciones financieras que no son realizadas por bancos. Por lo tanto, la denominación ha sido criticada. ¿Por qué? Porque lo que estamos en general mirando son contratos financieros. En segundo lugar, vamos a tener presente algo que es muy importante. Cuando uno ve la legislación actual, se va a encontrar con que en estos contratos bancarios, primero, habla de transparencia de las condiciones contractuales. Esto en general es algo que se vincula claramente con los contratos de consumo. Pero hay algo que yo les recalqué el otro día, que desde mi punto de vista hace que los títulos que emitan las entidades financieras tengan un requisito cuando los mismos son extendidos, que surge claramente del artículo 1379 del Código Civil y Comercial. Desde mi punto de vista, este es un requisito fundamental de los títulos ejecutivos emitidos por las entidades financieras. Fíjense ustedes lo que dice el artículo 1379. Siempre tengan a mano, por favor, aprovechemos que están más cómodos, el Código Civil y Comercial y el Código Procesal. Leemos el artículo 1379. Publicidad. La publicidad, la propuesta y la documentación contractual. Fíjense por eso lo que me lleva a mí a sostener que es un requisito esencial de los contratos y de los títulos que se emitan. La publicidad, la propuesta y la documentación contractual deben indicar con precisión y en forma destacada si la operación corresponde a la cartera de consumo o a la cartera comercial, de acuerdo a la clasificación que realiza el Banco Central de la República Argentina. Acuérdense por qué. Porque en la primera clase, ¿qué fue lo que vimos nosotros? La importancia que tenía el tema del derecho del consumo en el proceso ejecutivo y cómo me afectaba claramente lo que es un juicio ejecutivo. ¿Se acuerdan? Cómo me lo transformaba. Yo les rescaté a ustedes algo y se los mostré algo. Primero, no hay posibilidad de que uno prorrogue la competencia. La competencia es de orden público, ¿se acuerdan? Domicilio del deudor. Con lo cual, a mi cliente deudor no me lo pueden sacar de su domicilio real. Segundo, ¿se acuerdan algo que les decía a ustedes muy importante? Que la relación de consumo me transformaba el código procesal en el artículo 547, porque el 53 de la Ley del Consumidor me establecía como pauta a los efectos probatorios la colaboración. En cambio, en el Código Procesal, la pauta de la prueba de la excepción está a cargo, dijimos, del ejecutado. Ahora, si en el mismo título que trae el acreedor ya figura que como es obligación legal, dice, porque fíjense ustedes, lean de vuelta, publicidad, propuesta y la documentación contractual. Con lo cual, si emitieron un pagaré, ese pagaré, por expresa disposición legal, debe tener la calificación. Y eso, si ustedes están trabajando un expediente, si van a trabajar claramente una excepción, primero, si están trabajando para la entidad financiera, díganle, mire, entidad financiera, acá el artículo 1379 dice que este título que usted me dio debe indicar si pertenece a la cartera de consumo o no. Y si estoy del otro lado, voy a decirle, bueno, no voy a tener que esperar o suponer como antes hacía de acuerdo a las condiciones en que se había desarrollado la relación.
no voy a inferir, no voy a necesitar inferir nada. ¿Por qué? Porque lo debe decir. Es un requisito, desde mi punto de vista, esencial de los títulos ejecutivos bancarios, en realidad, que emitan las entidades financieras. En segundo lugar, y algo que es importante, aun cuando las normas aparecen reiteradas por el Código Civil y Comercial, fíjense que trae en este tipo de situación normas o contratos bancarios con consumidores y usuarios. Esto es muy importante, ¿por qué? Y porque también me impone de manera genérica lo que ya estaba establecido, perdón, de manera especial, lo que ya estaba establecido de manera genérica en la ley 24240, porque la ley 24240 sigue vigente. Pero ahora le hace aplicación en forma especial con pautas claras respecto de las relaciones de consumo en los contratos bancarios. Sin perjuicio de que voy a tener siempre muy presente la norma del artículo 36 de la ley de la ley del consumidor respecto de las operaciones financieras. ¿Se acuerdan que la leímos el otro día? Muy bien. ¿Y qué más batallar en estas relaciones que pueden existir cuando estemos en presencia de títulos que me vinculen a las entidades financieras con los consumidores o con los ejecutados, para llamarlos también? Por un lado, también voy a tener en cuenta que el contrato de cuenta corriente bancaria, que hoy aparece claramente regulado a partir del artículo 1393, también está reglamentado por el Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué? Porque si bien hay pautas legales en el Código Civil y Comercial, las normas sobre funcionamiento particular están contenidas en una circular que se llama OPACI. OPACI significa operaciones pasivas, y que reglamenta precisamente la cuenta corriente bancaria. Porque otra de las normas que no fueron derogadas por el Código Civil y Comercial es la ley 24542, que en su apartado segundo habla del cheque. La ley 542, perdón, en el artículo 66 es la que le da la posibilidad al Banco Central de la República Argentina que reglamente todo este tema del funcionamiento de la cuenta corriente bancaria y del cheque. Muy bien. Y por último, en este pequeño pantallazo que estamos haciendo de la legislación involucrada en todo este tema, no podemos dejar tener en cuenta que hay una vinculación entre la tarjeta de crédito y la cuenta corriente bancaria en el artículo 42 de la ley 25.065, que es la ley de tarjetas de crédito. ¿Estamos bien? ¿O fue muy complejo lo que les acabo de explicar? ¿Podría repetir el artículo último mencionado de tarjeta ley de crédito? Sí, sí, cómo no. Es el artículo 42 de la ley 25.065, que nos va a vincular, vamos a ver,
la tarjeta de crédito con la cuenta corriente. Lo que les quise mostrar ahora, como a modo de anticipo, es, cuidado, antes uno estaba acostumbrado a hablar de la cuenta corriente bancaria y miraba exclusivamente el código de comercio. Hoy, fíjense que en un funcionamiento de una cuenta corriente bancaria voy a mirar, en primer lugar, el Código Civil y Comercial. En segundo lugar, voy a pensar cómo lo tiene ese Código Civil y Comercial reglado todo este contrato, estos contratos bancarios. Dijimos, hay una parte general, hay una parte especial vinculada a los contratos bancarios de consumo, que en realidad muchas veces uno ve, reitera conceptos que ya están en la ley 24.240. Después dijimos que tenemos esa necesidad de que se individualicen los títulos si pertenecen o no a la cartera de consumo, que no podemos dejar de lado, acuérdense siempre, la ley 24.240 y el artículo 36 de la misma, y que además también vamos a tener involucrado en este tema la reglamentación de la cuenta corriente que hace el Banco Central de la República Argentina por expresa delegación legislativa. Y además, por último, en esta síntesis, hay una vinculación entre la tarjeta de crédito y las operaciones que se pueden volcar en cuenta corriente, que está prevista en el artículo 42 de la ley 25.065. Cuando uno piensa en la cuenta corriente, yo voy a dar algunos parámetros de este contrato nada más. Es un contrato autónomo, es un contrato típico, está expresamente contemplado hoy por hoy. Es un contrato consensual, esto es, basta el mero consentimiento. No hace falta que para que se perfeccione se entreguen fondos. Es un contrato formal, requiere la forma escrita, el 1386 del Código Civil y Comercial la impone. En general, es un contrato por adhesión. Cuando yo les digo a ustedes, a ver, pensemos un poquito, dejamos la lapicera. ¿Qué importancia tiene que sea un contrato por adhesión? Y que ahí puede entrar en juego la ley de defensa del consumidor. En general siempre que una de las partes es la que impone los términos y la otra la acepta. Más que nada. En general, el contrato por adhesión es un contrato que se llama paritario, donde yo puedo discutir enfrentado, a ver, yo le voy a decir al banco, no, mire, no estoy de acuerdo con lo que usted me puso en esta cláusula, modifíquela. Me van a decir, del cerro sí. ¿Qué tomó antes de venir al banco? Debe ser algo muy malo porque está hablando pavadas. El contrato es este. O lo toma o lo deja, ¿es verdad? Lo que muchas veces les puede pasar es que generalmente dicen, ah, no, el contrato por adhesión es abusivo. No, no. Que sea por adhesión no significa que sea abusivo. ¿Por qué? Porque en general, en la mayoría de los casos en las sociedades de consumo, la contratación en masa nos impone el contrato por adhesión. Ustedes van a Frávega, dicen, bueno, quiero que me financie la compra de este producto. Dice, bueno, a ver, vaya, usted es del Cerro, sí, bueno, vaya a aquel escritorio y discuta los términos del contrato. De ninguna manera. Mire, acá está el contrato, este es el crédito que le damos nosotros, firme acá abajo en la flechita. ¿Quiere leerlo? Lo que hablamos la otra vez. ¿Quién lee los contratos? No me acuerdo qué alumno decía del UBA. ¿Ustedes leyeron el contrato? No, lo que me quiero llevar es la licuadora, lo que me quiero llevar es el par de zapatillas o me quiero llevar la heladera, ¿verdad o no?
Y cuando compré el auto por el crédito UBA, lo que quería tener era el auto. Ni me fijé, lo único que me fijé era cuánto era la cuota. Después ni me fijé lo que decía. ¿Es verdad? Pasa eso, obviamente. Pero bueno, son contratos que en general son de adhesión. Otro de los temas que es muy importante, que tenemos que tomar en cuenta porque muchas veces hay veces que la gente no lo entiende, es un contrato personalísimo, intuito personal. Fíjense lo que dice el 1404 del Código Civil. La cuenta corriente se cierra por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrentista. ¿Qué me está diciendo? Que los herederos no van a continuar la persona del causante y van a seguir siendo titulares de la cuenta corriente. No. Este contrato lo celebré con Agustín Longhi porque por sus condiciones personales. A mí no me interesa si los herederos de Agustín Longhi son buenos o no. Yo evalué a Agustín. ¿Entienden? Es un contrato intuito personal. Es bilateral porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes, las que deben ser cumplidas durante todo el desarrollo del contrato. Es oneroso porque las ventajas que se procuran las partes tienen en consideración la contraprestación a la que se ha obligado la otra. En su operatoria habitual, fíjense que esto es importante también, porque uno generalmente vincula el contrato de cuenta corriente con el cheque, ¿verdad? Pero hoy, cuando uno lee los artículos 1393, 1394, 1395 y 1402, lo que va a observar es que hay una descripción de todas las operatorias que pueden hacerse a través de la cuenta corriente bancaria. Primero, un servicio de caja que se vincula con pagos y cobranzas. Además, un servicio de compensación automática de partidas que arroja un saldo diario, activo o pasivo de la cuenta. Un servicio de disponibilidad de fondos depositados en la cuenta. Un servicio de créditos por descubiertos. Y acá también vamos a tener en cuenta algo que muchas veces en la profesión no distinguen los profesionales y que ustedes como alumnos míos lo van a distinguir, siempre insisto en lo mismo, es que este sistema de crédito en descubierto puede ser con acuerdo, es lo que comúnmente se denomina el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, o sin acuerdo, que es lo que se conoce con el nombre de adelanto transitorio en cuenta corriente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener en consideración esto, chicos? Porque cuando yo abro una cuenta o mi cliente abre una cuenta, tiene que entender que a las condiciones personales le pueden otorgar un crédito para girar en descubierto. Eso es lo que acabamos nosotros de decir, un contrato de apertura de crédito. Entonces usted, Dolores, vos vas a abrir una cuenta y te dicen, bueno, Dolores, por su condición personal, le vamos a dar una autorización para que usted gire en descubierto de hasta 10.000 pesos mensuales. ¿Esto por qué? Me interesa a mí. ¿Por qué Dolores? Yo les doy el nombre de ustedes que son los que me están viendo, ¿no? Porque Dolores, si eventualmente tiene que hacer pagos mediante cheques,
¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, sabe que tiene un descubierto autorizado hasta 10.000 pesos y además, de antemano, ya sabe cuál es la tasa de interés que le va a cobrar el banco por utilizar ese descubierto. Por eso se llama apertura de crédito en cuenta corriente. Es un crédito que lo tiene abierto, que lo puede utilizar o no. Y que el banco, obviamente, no puede negarse a pagar un cheque que entre dentro de esa suma, porque ya hay un acuerdo previamente celebrado. ¿Está claro esto? Acá hay un interés pactado. Ahora, si Dolores quisiera librar un cheque por sobre el acuerdo, ese que tiene para librar en descubierto, queda a criterio del banco pagar ese cheque o no. ¿Y esto por qué es importante? Porque en este adelanto transitorio de cuenta corriente que tiene celebrado Dolores, que no tiene celebrado, dependerá del banco otorgarle o pagarle a ella el cheque o no. Pero ¿cuál es la consecuencia? De que si el banco decide pagarle por sobre los 10.000 pesos, le va a cobrar una tasa de interés mucho más cara. ¿Por qué? Porque es una asistencia financiera no prevista. Esto que se llama interés por adelanto transitorio en cuenta corriente, que está reglamentado por el Banco Central, es la tasa activa más cara del mercado. Y que nosotros es importante que la conozcamos porque además de estar reglamentada por el Banco Central de la República Argentina, me sirve a mí muchas veces para ponerla como pauta sancionatoria, como interés punitorio en los contratos. ¿Comprenden? Yo puedo poner que si no me paga el alquiler en término, el locatario, el interés punitorio por pago fuera de término es la tasa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires en adelanto transitorio de cuenta corriente o interés por descubierto en cuenta corriente. ¿Me entiendes? ¿Por qué tengo que conocerlo? Sí, escucho. Bueno, una consulta, ¿y cómo sabemos cuánto es el monto si es un caso de adelanto sin acuerdo? ¿Cuál es el monto? No, o sea, decide el banco si lo paga o no y no importa lo que sea, depende de la condición crediticia del cliente. Eso, por eso digo, esa es una tasa que el banco, es una tasa que va a utilizar el banco y que la va a fijar de acuerdo a cómo lo marca el mercado. No es una tasa, por eso, si vos, por ejemplo, si te metieras, por ejemplo, para que ustedes vean esas diferencias que son muy grandes, pueden ingresar a la página del Colegio de Abogados de Mar del Plata, en uno de los links tienen liquidaciones, y van a ver que dentro de las tasas que ustedes pueden repotenciar una deuda está la de adelanto transitorio en cuenta corriente, que es la que vos vas a utilizar, por ejemplo, o a la que se vincula, por ejemplo, en materia de alimentos, cuando te dice que si el deudor alimentario no paga los alimentos, pagará la tasa activa más cara que cobre el banco oficial, que es en definitiva este adelanto transitorio en cuenta corriente, pero que es... Pero no está fijado... Si yo no acordé expresamente de que el banco me cubra un cheque indescubierto y el banco, igual yo lo libro o lo que fuera, y el banco no obstante eso me paga y tengo que pagar una tasa más alta. Si yo nunca consentí que eso sería o sea, es implícito de la cuenta corriente, viene con el contrato. De acuerdo, Está bien, pero yo no consentí que el banco me pague un descubierto. Igual me lo paga y después lo tengo que pagar con la tasa más alta directamente, que debería haberlo rechazado y chao. O sea, no hay un consentimiento expreso mío a que el banco me cubra el descubierto. Posibilidades frente a un cheque que supera los fondos. Pagarlo parcialmente, porque es otra de las cosas que tiene la posibilidad que le da el cheque, sí. Pagarlo parcialmente pero si vos estás librando un cheque por sobre tus fondos depositados o sobre tu autorización, significa que le estás pidiendo al banco que lo pague a partir de tu cheque. ¿Me comprendés? Vos le estás abriendo la posibilidad al banco que te lo pague. Por eso después, si te lo paga, no te podés quejar. Porque vos fuiste el librador, porque además vos podés pensar
también que te iba a ingresar fondos provenientes de otro cheque que vos habías depositado para atender ese cheque. ¿Mm? Ok. Gracias. Entonces, puede ser que Doctor, ese yo- cheque que vos... Sí, Disculpe, una pregunta. Pero el banco no va a pagar el cheque si yo lo autoricé a girar en descubierto porque no tengo suficientes fondos. O sea, a ver, sí. libro un cheque que yo sé que es un monto mayor a los fondos que yo tengo. Entonces autorizo al banco a girar en descubierto para que me pague ese cheque aunque yo no tenga los fondos. ¿Eso no sería el del ejemplo o en todos los casos el banco decidirá No, no. unilateralmente pagar o no? Cuando vos superás el monto del acuerdo, queda a criterio del banco asistirte financieramente o no. Sí. Es decir, que era lo que nos decía Luciano. Hablábamos de que teníamos una autorización hasta 10 y él libró el cheque por 2. El banco podrá pagar. Viste que el cheque, particularmente si vieron papeles, se van a acordar, que te permite que el banco pague parcialmente el cheque. Esto en materia comercial tiene que ver con una forma de liberar a los obligados de regreso, se dice, el pago parcial del título. ¿Sí? Entonces, Sí. si el banco decide atenderlo parcialmente, podrá ser que pague hasta 10, que era la autorización que vos tenías, ¿sí? Y por el otro saldo decir, bueno, no lo atiendo, no me inspira confianza. No te olvides que el acuerdo que vos tenés es un convenio que acabamos de decir nosotros, debe ser respetado. Porque ¿Hay algún banco que pague parcialmente? Yo te digo, Nunca lo tengo vi. 60 años, en mi Tengo vida vi que me 52 pagaran un cheque en forma Por eso. parcial. Nunca lo vi en mi vida, y sí, lo he escuchado, pero nunca lo Está había bien. visto, por eso. Pero Entonces, como hipótesis, es perfectamente factible que lo haga. ¿Sí? y ahí es cuando le cobra ese interés que, ¿cómo dijo que se llama? Ese interés Se de más llama que cobra. adelanto transitorio en cuenta corriente. Es una operación de crédito que no puede durar más de 30 días, de acuerdo a la reglamentación del Banco Central. Pero ¿por qué no puede durar? Porque precisamente, como es un interés tan caro, no se permite que la institución financiera se abuse de ese tipo de situación. Por eso te dice, es una operación que no puede durar más de 30 días. Después, o le amplías el crédito y la pasás. ¿Por qué? Porque el interés es muy caro. Porque el interés va a depender precisamente de la situación del mercado. ¿Comprendés? Entonces vos no podés aprovecharte y decir, bueno, le voy a seguir dando por sobre el acuerdo plata para cobrar más intereses. No, esta operación de crédito o se transforma en una operación de crédito o le aumento el crédito. ¿Bien? ¿Sacamos Sí, bien? Una consultita. Una pregunta, profe. En cuanto al rechazo al Banco Central, ¿cómo figura un pago? ¿Cómo figuraría un pago parcial? ¿Por el monto no pagado sería el rechazo? Claro, porque es un rechazo parcial. Está bien. A los efectos, vos decís, Leandro, a los efectos de la multa. De la multa, exacto. Claro, y por lo no pagado. O del informe a las entidades, viste, tipo que registran los datos de rechazos, ese tipo de cosas. Sería un rechazo, pero por el monto no pagado. Tendría que ser informado como rechazo parcial. Bien. Sí, alguien más tenía una pregunta. Una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, Juan. ¿En qué casos igual el banco recurre a esto de pagar, por ejemplo, más allá del descubierto, en el día a día? Pues por lo general, sí. A ver, si se te hace mucho agarra y te lo rechaza. O sea, ¿en qué casos prácticamente, en la práctica, el banco agarra y por ahí hace uso de esta facultad de decir, te paga más allá del acuerdo de descubierto? Y en general, yo te diría que generalmente cuando vos vas a utilizar esta posibilidad de girar por sobre el descubierto, previamente lo vas a conversar con el banco para decir, mirá, tuve problemas de liquidez, necesito que me asistas por sobre el giro y en base a eso lográs que te los paguen. Porque si no, directamente, si vos girás por sobre tu capacidad y no sos conocido, digamos, en cuanto a
a tu cumplimiento o tenés un cumplimiento irregular, seguramente lo van a rechazar. ¿Está Juan? Bien. Y hay algo que también es muy importante que tengamos en consideración en el ejercicio profesional, y es que en materia de cuenta corriente, claro, todas aquellas operaciones de débito, digamos, de débito que se vinculen con este servicio de cheque que presta el banco, no requieren de una autorización expresa por parte del cuenta correntista. ¿Qué quiero decir con esto? El impuesto al débito y crédito bancario, una vez que yo hago una operación dentro del... me pagan un cheque o deposito un cheque, me lo van a debitar de mi cuenta y no necesito autorizar al banco para que lo haga. Lo mismo para que me cobren ingresos brutos. Pero cualquier otro tipo de débito que se haga en la cuenta corriente debe tener autorización expresa. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Muchas veces esta autorización expresa puede venir porque la efectuamos directamente al banco o porque la autorización se la otorgamos a un tercero que es el que genera el débito en mi cuenta corriente. Es muy común adherir servicios, ¿es verdad? Y la adhesión al servicio yo la puedo hacer directamente ante EDEA o puedo pedírsela al banco porque el banco me dice que entro en un sorteo de un televisor o de un viaje a tal lado, o me van a, si adhiero esos débitos, en general voy a sumar más puntos en mi tarjeta de millas. La realidad, obviamente, que al banco le conviene ese tipo de operatoria. ¿Por qué? Porque genera movimientos de fondos. No es gratis eso, ¿no? Todo lo que hace el banco está movido por el interés de lucro, obviamente. Pero lo importante es que esa autorización puede ser o se la doy al acreedor o se la doy al banco para que me hagan el débito. Es muy común adherir débito, pero tiene que existir una autorización. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa con este tema de la tarjeta de crédito y la cuenta corriente bancaria? Fíjense, todavía no llegamos al certificado del saldo deudor. El artículo 42 de la ley 25.065 en materia de tarjeta de crédito, se la voy a leer para que lo tengan bien presente. Establece un principio que se ha ampliado en el concepto de la jurisprudencia. Dice: los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuenta corrientes abiertas a ese fin exclusivo no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo. Requerirá para su cobro la preparación de la vía ejecutiva prescrita por los artículos 38 y 39 de la presente ley, que en realidad es 39 y 40. Los saldos de las tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas a ese fin exclusivo no serán susceptibles de cobro ejecutivo directo. ¿Qué significa esto? En realidad, de acuerdo a lo que había diseñado el legislador, esto se vinculaba, se había previsto este tipo de operatoria cuando antes la tarjeta de crédito se discutía si daba lugar a un título ejecutivo. Entonces, ¿qué hacían los bancos? Ustedes iban a un banco, les otorgaban una tarjeta de crédito, pero el banco, claro, ¿qué decía? Y yo con la tarjeta de crédito, si estoy en Mar del Plata, no tengo vía ejecutiva, pero si voy a Capital Federal, tengo vía ejecutiva.
Entonces, ¿cómo hago para solucionar este problema? En el contrato, cuando ustedes compraban, en realidad lo que estaban comprando era un paquete de servicios del banco. Entonces, con la tarjeta de crédito les abrían una caja de ahorro y una cuenta corriente. Y ustedes daban una autorización para que les abran la cuenta corriente. Entonces le decían, bueno, llegado el mes, el vencimiento de la tarjeta de crédito, usted en vez de venir al banco a pagar, directamente deposita la plata y nosotros le hacemos el débito en la cuenta corriente. ¿Por qué se hacía esto? Porque en realidad lo que se quería hacer con esta autorización era generar un certificado de saldo deudor con título ejecutivo que no me lo daba la tarjeta de crédito. ¿Está claro? Volcar el saldo de Claro. la tarjeta en la cuenta corriente nueva abierta, que esa sí te permite. Exactamente. Entonces, eso te permitía a vos crear un título ejecutivo. Claro. ¿Qué pasó? Cuando la ley lo vio como lo que se llamaba la cuenta corriente instantánea o no operativa. Es decir, crear una cuenta corriente al solo efecto de volcar los saldos deudores de las tarjetas de crédito y frente al incumplimiento, yo en vez de ejecutar el saldo deudor de la tarjeta de crédito, ¿qué hacía con ese deudor? Le volqué la tarjeta de crédito en la cuenta corriente, le cerraba la cuenta y emitía el saldo. ¿Comprenden? Esto está prohibido. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en forma puntual con la tarjeta de crédito, porque si yo permito esta operatoria de volcar el saldo deudor de la tarjeta de crédito en la cuenta corriente, cerrar la cuenta y ejecutarla, toda la protección que le da al usuario, al titular de la tarjeta de crédito, la ley de tarjeta de crédito, cuando lo vuelco en la cuenta corriente desaparece. Por eso se reaccionó y fue denunciado por la doctrina y aceptado por la jurisprudencia que si yo advierto en un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria que se volcó dentro de ese saldo un saldo deudor de la tarjeta de crédito, tiene que ser excluido de la ejecución. Habrá una inhabilidad parcial en la ejecución. Sí, te escucho. Claro, entonces entendía que el banco eludía la vía de la preparación de la vía, digamos, por la liquidación de la tarjeta de crédito impaga, la volcaba directamente a la cuenta corriente, que es mucho más expeditiva y se maneja con un certificado. Sí, pero no solamente es más expeditiva, desaparece la protección en materia de límites a la tasa de interés. Además, en la cuenta corriente tenés la capitalización de intereses, cosa que no lo tenés en la tarjeta de crédito. Claro, toda la protección desaparece. Toda la protección, al volcarte ese saldo para ejecutártelo, que tenía la tarjeta de crédito, te desaparece. ¿Comprendés? Entonces, por eso la jurisprudencia reaccionó y frente a una ejecución de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria, si vos demostrás que ese saldo que te están ejecutando tiene tarjeta de crédito, que es muy fácil demostrarlo, lo que tenés que plantear es una inhabilidad de título. ¿Por qué? Porque volcaron operaciones que están prohibidas por la ley de tarjeta de crédito y que además es una ley de orden público. ¿Quedó claro este tema, chicos? Porque es muy importante, porque es una de las cosas que siempre vamos a buscar. Para una pregunta. Sí. Si me volcaron solamente una parte en el del saldo, una parte es ejecutable y la otra no porque es la tarjeta de crédito en la cuenta corriente. O sea, si tengo que poner una excepción, ¿es siempre inhabilidad o podría ser inhabilidad parcial? Está bien, es inhabilidad de título. Claro, no es inhabilidad parcial. En realidad vos pedís la exclusión parcial de un saldo ejecutado. ¿Sí? Para mí, a ver, en general eso es lo que hace, por ejemplo, la jurisprudencia de Mar del Plata, manda a llevar adelante la ejecución, se hace solamente excluyendo del monto ejecutado la tarjeta de crédito. ¿Sí? Sí. Desde mi punto de vista, en esto no coincido con la jurisprudencia de Mar del Plata, pero ¿por qué no? Porque ¿se acuerdan cuando vimos el título autocreado y el convencional?
¿Qué dijimos nosotros? En el autocreado la ley lo facultó al acreedor porque confía en el acreedor a que extienda el título. Entonces, la realidad es que a mí no me gusta la inhabilidad parcial. ¿Por qué? Y porque si vos te abusaste al extender el título, te sanciono, te rechazo la demanda, inicié el juicio de vuelta y después vemos si estás prescripto o no está prescripto. ¿Comprenden? Es decir, de alguna manera, hacerle sentir al acreedor que su falta de responsabilidad en la confianza que le dio el legislador se sanciona de alguna manera. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Y bueno, vos hiciste un certificado mal, te abusaste, entonces te rechazo la ejecución. Aparte genera que se plantea la inhabilidad directamente, total. Vos planteás la inhabilidad de título. Vos planteás la inhabilidad de título. Lo va a resolver el camino que vos elegiste es el correcto. ¿Está claro? Solamente yo voy a pedir el rechazo de la demanda. Lo que vamos a lograr del otro lado es un... Sí, depende, por eso te digo, depende de la competencia donde vos estés trabajando. Mar del Plata te va a decir, va a ser una inhabilidad parcial. Bueno, si pasa. Sí, alguien habló justo y se tapó con una... Sí. Digo que genera que los bancos entonces lo hagan igual y si pasa, pasa y si no, no. Y si saben que es sin Mar del Plata, saben que es una inhabilidad parcial. Debería ser la sanción que usted dice, directamente rechazarlo. Bueno, pero a ver, yo porque trato de analizar la conducta del deudor y considero que es del acreedor y creo que es una conducta claramente de mala fe. Y lo primero que te dice el Código Civil, cuando vos, antes de entrar en el título preliminar, justamente, que es algo muy importante, porque esto de tener un título preliminar es que este título nos abarca a todo el código y a todas las relaciones que genera un código civil. Lo primero que te dice es 9, principio de buena fe, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Y al lado, a continuación te dice, te proscribe el abuso del derecho. Entonces, ¿cómo? Me parece que eso es una forma de defender la legalidad y de defender correctamente el obrar, imponiendo una sanción. Si no, como vos decís, si se presenta el deudor, bueno, asumiré las consecuencias de lo que pueda plantearme el deudor. Y si no se presenta el deudor, pasó y ya tengo el día de mañana una sentencia de trance y remate para ejecutar. ¿Está claro? Bien. El análisis del documento va a estudiar y va a ver que si se volcó el saldo de una tarjeta de crédito al certificado de cuenta corriente, de oficio puede decretar la inhabilidad del título, rechazarlo. Pero fíjate vos, vayamos al título ejecutivo, está en el 1406. Tomen el código y mírenlo. Dice, producido el cierre de una cuenta e informado el cuenta correntista, si el banco está autorizado a operar en la República, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por 2 personas apoderadas del banco mediante escritura pública en el que se debe indicar el día del cierre de la cuenta, el saldo a dicha fecha, el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuenta correntista, el banco responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida del certificado. Fíjense, vamos a ver ahora este certificado, que es un certificado que no va a tener más de 10 renglones y que debe cumplir con los requisitos del 518, ¿se acuerdan? Debe haber un legitimado activo, un legitimado pasivo, exigibilidad, liquidez de la deuda. Lo primero que voy a tener en cuenta es que la cuenta para generar un saldo deudor tiene que estar cerrada. ¿Saben por qué? Porque acá se puso fin a una cuestión. ¿Por qué? Porque no todas las provincias, no todas las jurisdicciones tenían el mismo criterio sobre este tema. Había un viejo fallo
del Superior Tribunal de Córdoba que permitía las ejecuciones de los saldos sin que se cierren las cuentas. Con esto que dispone el artículo 1406, se terminó con esta discusión. Para poder ejecutar un saldo deudor de cuenta corriente bancaria, se tiene que dar por concluido el contrato. Tiene que estar cerrada la cuenta. Primer punto. En segundo lugar, fíjense ustedes que hay algo que es muy importante y que surge de la construcción del mismo certificado, que exige que se notifique al cuenta correntista el cierre de la cuenta y el saldo adeudado. Y esto lo voy a hacer, esta notificación, el banco la va a cursar al domicilio que el cuentacorrentista hubiere constituido en el contrato y que lo debe tener por expresa obligación legal de la OPACI, lo debe mantener siempre actualizado. Otra de las cosas que cambió el Código Civil y Comercial es en cuanto a la exigencia de quién debe firmar ese certificado. El certificado hoy tiene que ser firmado por 2 apoderados del banco, cuyo mandato debe obrar por escritura pública. Mandato general, ¿no? ¿Cómo? Mandato general. Sí. En la medida en que los habilite, por supuesto, ese mandato. En general, seguramente, para este tipo de casos, seguramente se va a fin de evitar cualquier tipo de planteo, si ese mandato general contiene o no esa facultad para emitir certificados, seguramente se va a consignar en el mandato. Yo, si fuera aquel que otorgó el poder, expresamente lo voy a contemplar. Vayamos al contenido del certificado. Acuérdense bien. ¿Qué tiene que tener? Fecha del cierre de la cuenta. Saldo deudado al cierre. Esto se vincula con la liquidez. Tercero, indicación del medio por el cual se ha notificado al deudor y esto tiene que ver con que el deudor queda constituido en mora no con el cierre de la cuenta, sino con la notificación, porque se trata de un caso de mora ex persona. Perdón, no escuché a alguien que está hablando. La mora no se produce a partir del cierre de la cuenta, sino de la comunicación. Ahí queda constituido en mora. Por eso se hace falta consignar el medio por el cual se notificó al obligado al pago el cierre de la cuenta y el saldo. Y esto es acorde con lo que dispone el 1078, porque acá estamos extinguiendo el contrato por voluntad de una de las partes. Y esta extinción, dice el 1078, requiere la comunicación. Y en este certificado tiene que surgir el legitimado activo y el legitimado pasivo, conforme el 1399 del Código Civil y Comercial. Cuando yo me pongo frente a este certificado, mañana lo van a ver en la clase,
vamos a ver cómo se construye un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria a la fecha y que ese certificado se basta a sí mismo. No se integra el contrato de cuenta corriente no integra el título, esto es muy importante. Y también es muy importante, y de acuerdo a lo que dijimos hoy, que ese mismo certificado de saldo deudor consigne, de acuerdo al 1379, si pertenece a la cartera de consumo o no. Desde nuestro punto de vista, ese es otro elemento del certificado. ¿Está claro alguna duda con respecto al certificado de saldo deudor, chicos? Perdón, doctor, ¿podría repetir ese último requisito que usted? Sí, es el del 1379, que lo vimos al comienzo de nuestra clase. Gracias. Si no cumple Todo, con... Nicolás, por lo que dijimos hoy, te abre todo un espectro muy diferente a que si la relación no fuera de consumo. Mañana que lo vamos a tener al doctor Casas, le vamos a preguntar a ver si ellos miran. Vamos a aprovechar lo vamos a sorprender. Yo me voy a meter en la clase, después soy alumno, tengo varias clases mañana, porque como uno es inquieto, mañana tengo clases de recursos extraordinarios, bueno, unas cosas. Ustedes se quejan de que tienen que leer y yo tengo que leer para mañana 350 hojas. Pero bueno, es algo hermoso. No, ¿por qué? No, pero lo lindo que vamos a sorprenderlo a casa, si le vamos a preguntar si él cuando en su juzgado miran las ejecuciones bancarias, si ese requisito lo miran o no, como si ellos lo exigen. ¿Por qué? Porque hoy aparece impuesto y estas son normas indisponibles para las partes, ¿entienden? Acuérdense, son normas imperativas. Porque el mismo código se encarga de decir, esto lo tiene que indicar el banco. Esto sin perjuicio de que después el juez pueda cambiar esa calificación previa que hizo el banco. Pero es muy importante. Y es importante cuando nosotros planteemos esto que dijimos hoy, la inhabilidad de título porque me volcaron operaciones en la cuenta corriente que yo no había autorizado. O que aún cuando me hicieron firmar que las autorizaba, como la de la tarjeta de crédito, no me podían, si bien, como siempre yo distingo, una cosa es que estemos sin boni, que la cuenta funcione y yo utilice la cuenta corriente para pagar y etcétera. Pero llegado el momento de que ya no, la cuenta corriente esta no funciona más y me la quieran ejecutar, la realidad es que no pueden ellos volcarme la tarjeta de crédito. Y como siempre dije, en estos casos, cuando ¿se acuerdan que habíamos visto los títulos causados y los incausados? Cuando dijimos los causados que contienen la causa y los causados que la causa se conoce pero que no aparece desarrollada. Este sería un título claramente causado, que se conoce la causa pero que no aparece desarrollada en el mismo. Frente a esto, ¿cómo nos defendemos nosotros? Con documentación emanada del propio acreedor. Y dijimos, ¿cuál era la documentación que emana del propio acreedor? La documentación que emana del propio acreedor es que si el que tenga una cuenta corriente, entre a su cuenta y baje los movimientos o una caja de ahorro, copiando los movimientos de la cuenta, ahí ya tienen documentación que emana del propio acreedor. Del contrato. ¿Cómo? Claro, copia del contrato, de los saldos, y si está verificada la aceptación por parte del cliente de la cuestión esta que está, digamos, claro, distorsionada por parte del banco. Claro, y acordate, Miguel, que el contrato no lo trajo el banco, porque no integra el título. ¿Se acuerdan lo que dijimos al comienzo? El contrato no integra el título. Por lo tanto, el que tiene que traer
el contrato y, por ejemplo, si yo digo no di autorización para que a mí me debiten en la cuenta corriente determinados movimientos, ¿cómo lo pruebo yo? A la vista. Y eso ¿Cómo? es parte con el contrato a la vista que tiene que presentarlo el ejecutante. En este caso hay el principio de la prueba dinámica que tendría que aportar la parte actora. En este caso. No, porque es una ejecución. También, Ya con el título basta, no tiene que aportar nada. No, el actor no tiene que aportar nada, pero si vos oponés una excepción de inhabilidad de título, como hablábamos hoy, donde vos decís, yo no di autorización para que me haga determinados débitos. ¿Sí? Yo no di autorización y resulta que el banco me hizo un desastre en la cuenta corriente. No te olvides. Ahí yo oficio para que el banco aporte el contrato, pido una pericia caligráfica y a ver si... Para. No vayas tan rápido, Miguel. No vayas tan rápido. Si nosotros dijimos cualquier débito que me hagan en la cuenta corriente, recordemos la clase de hoy, tiene que estar autorizado expresamente. Yo digo documental en poder de la actora. Para que el banco acompañe la autorización concedida por el señor Miguel Ángel Acosta, donde autorizaba el débito de Cablevisión en su cuenta. Para que, es decir, acordate que no te olvides que esa es prueba documental que vos podés ofrecer. Y dentro de la prueba documental, acuérdense siempre, después lo vamos a ver, a mí me gusta siempre hablar de este tema, la que no está en mi poder, yo la voy a ofrecer, voy a decir en poder de quien está y la tengo que individualizar. Y en este caso yo le tengo que pedir al banco que me adjunte la documental que le autorizaba a él a hacer esos tipos de débitos, que puede ser. Ahora, fíjate vos que, por ejemplo, nosotros hablamos de Cablevisión. Yo también ahí sí podría librar un oficio a Cablevisión para ver si obra si tiene constancia documental por la cual Miguel Ángel Acosta autorizó el débito del cable por cuenta corriente. Porque, ¿qué dijimos hoy? Que la autorización la puedo dar al banco o la puedo dar al tercero. Pero siempre tenés como elementos muy fuertes, obviamente, que traiga el contrato, pero puede ser que yo le haya dado posteriormente la autorización para que haga los débitos. Entonces, que me traiga la documentación que genera la autorización para efectuar el débito del seguro de vida, del seguro del auto, de Cablevisión, del gas, de la luz, del teléfono, de lo que se te ocurra. Pero si es de consumo, además, también decir, y no se olvide, señor juez, que resulta aplicable no el 547, también acá resulta aplicable el artículo 53 de la ley 24.240, que venga y colabore, porque capaz que la ofrecí mal a la prueba. Entonces no le basta al actor decir, bueno, la ofreció mal, se joroba. No. Si usted hizo un débito, la buena fe exige que usted traiga los elementos que le autorizaron a hacer el débito en la cuenta. ¿Está claro esto? En este caso, doctor, disculpe, si es de consumo y no, la doctrina no permite integrar el título como si fuera un pagaré, ¿puede el actor acompañar el contrato? Porque es la única forma de demostrar que cumplió los requisitos para demostrar que era una relación de consumo. No, porque no te olvides algo, Mauricio. El tema es el siguiente. Yo, como actor, solamente me tengo que limitar a adjuntar el título. Esa es mi carga. ¿Está claro? Si me excepcionan, ahí yo voy a ofrecer la prueba de la excepción. Pero el título no lo tengo que integrar con ningún elemento. Es ser autosuficiente. Es autosuficiente, exactamente. Es un título completo autosuficiente. ¿Quedó claro esto cómo funciona? Sí. ¿Alguna duda que les haya quedado en materia de cuenta corriente, chicos?
Muy No bien. rige el principio de colaboración. Va a regir el principio, es importante, por eso, Gregorio, es algo que es muy importante acá. En el planteo que nosotros hagamos, se va a vincular, generalmente los títulos no dicen que pertenecen, los certificados, no va a decir que ese título pertenece a la cartera de consumo. Esto lo dice del Cerro. Debiera exigírselo porque lo dice la ley, ¿está claro? Pero es importante tenerlo en consideración, porque si yo digo que pertenece, que mi cliente es consumidor, le voy a advertir al juez que el 547 no se aplica, sino que se aplica el 53 de la ley 24240. Más allá de que vos ofrezcas tu prueba, se le va a imponer al proveedor, en este caso la entidad financiera que está ejecutando el saldo, un nivel de colaboración. Y si yo estoy cuestionando ese débito y ofrecí incorrectamente o insuficientemente los medios probatorios, que venga y colabore. Como juez le voy a decir, y usted tráigame, ya que el señor Fernández Bustos se está quejando de que usted le hizo ese débito, tráigame el elemento que le autorizó a usted a poder hacer ese débito. ¿Les quedó claro entonces? Sí, Por eso es muy rico el proceso ejecutivo. Es muy rico porque muchas veces... Sí. No sé quién habló. Jessica, sí, habla vos primero. Sí, Jessica, te escucho. Por el 1379. Entonces, en realidad, si propone una habilidad título como excepción, el juez no tiene la obligación de tenerlo en cuenta. No termino de entender eso. Claro, a ver, es importante porque es una norma imperativa, pero si nadie está, aunque no cumpla ese requisito. A ver, para mí es algo que integra el título y para mí que es muy importante. ¿Me entendés? Para mí debiera exigírselo. No lo he visto nunca. No lo he visto nunca. Pero para mí, como norma imperativa, ¿qué es? Fíjate que lo habla respecto de la publicidad, pero integra, fíjate vos qué dice, la publicidad, la propuesta y la documentación contractual. Debe, no dice puede, debe indicar si pertenece a la cartera de consumo. Por lo tanto, eso debiera reflejarse en lo que es el certificado, que es a consecuencia de esa contratación. Para mí, ese debe también se aplica al certificado. Gracias. Doctor, una consulta. ¿El único lugar es en el Código Civil donde figura esta norma? En el tema de... No, porque acá lo que dice, perdón, esto te lo dice con respecto al contrato bancario. Estamos hablando dentro de los contratos bancarios como una norma imperativa. ¿Mm? Bien. Es una norma especial para el contrato. Perfecto. Pero bueno, ¿por qué es tan especial para el contrato? Y porque generalmente el legislador que dijo, bueno, acá se han cometido muchos abusos, la posición dominante, la posición fuerte, quien la tiene, la entidad financiera, como una forma de advertirle al juez el día de mañana, es esta. Pero si el juez no me la exige, aun cuando no haya oposición, desde mi punto de vista, se está cometiendo un error, porque a eso apunta esta norma. Una consulta. Sí, claro. ¿Se escucha? Sí, Agustina. Sí, cuando hablamos del principio de colaboración, que dijimos se aplica el artículo 58, es de la ley de consumo. 53. 53, que dice que eso se lo tendríamos que, al oponer la excepción, se lo solicitamos al juez por si nos falta alguna prueba. ¿Eso dónde lo pondríamos? Cuando presentamos el escrito, en el petitorio. Cuando vos ofrecés la prueba en la excepción, yo Sí. haría una pequeña introducción, más allá de lo que dispone el artículo 547, de que el ejecutado corre con la carga de la prueba de la excepción opuesta, debe tener en consideración vuestra señoría que dicho artículo es desplazado por el
artículo 53 de la ley 24240, que impone un deber de colaboración al proveedor. ¿Me comprendés? A modo de introducción de los elementos probatorios. Ah, bueno, listo, gracias. Con eso mejoramos nuestra calidad de escrito también. Le hago una última pregunta. No hay problema si es la última o la anteúltima. Dale. No. En el caso de los requisitos que decía del título, si falta alguno, lo podemos atacar por falsedad, no por inhabilidad. No, por inhabilidad. Por inhabilidad. Ah, o sea. Acordate, recaudo extrínseco vincula 518 y los requisitos que te impone a vos el Código Civil y Comercial para el certificado, eso es inhabilidad. Mirá, ahí relacionás el 1406, el 518 y desde mi punto de vista también el 1379, ¿no? A ver, no inhabilita, pero debiera exigirle al juez a qué cartera pertenece. Genial, gracias. Y al excepcionar por inhabilidad, sí o sí había dicho tenemos que desconocer la deuda. O sea, ahí Claro, porque si no entras por el 521 inciso tercero. ¿Alguna duda más, chicos, sobre el certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria? Ninguna. Bien. Nos vamos a ver mañana en la clase práctica. Nos vemos mañana si Dios quiere. Un beso grande para todos. Chao, chao. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.